Buenas, ahora vamos a ver las variables en R. Ya, vamos a partir con cuáles son los tipos de datos dentro de las variables o dentro de R, ya que todas las variables son un tipo de dato informático. Ya, en R tenemos a los enteros, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿cierto? Luego vienen el tipo de datos numérico, que son los números con punto decimal, ¿ya? Y así es como están internamente. El integer numeric. Luego viene la cadena de texto, que son letras, símbolos o números, pero todos en formato de texto, ¿ya? Aquí es importante para reconocerlo, siempre están entre comillas, ¿ya? Todo lo que está en comillas quiere decir que es una cadena de texto. Por eso cuando nosotros mandamos el mensaje por print o por redline, va entre comillas porque eso es un texto el que se va a mostrar hacia afuera o viceversa, ¿ya? Y el tipo de dato character internamente. Luego está el tipo factor, el tipo de dato factor, que es principalmente para las variables categóricas y las variables nominales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos al 1 y está escrito como 1, ¿ya? Como letras, pero no tiene las comillas como acá arriba. ¿Ya? Así vamos a diferenciar el factor de la cadena. ¿Ya? Y las palabras van a ser cualquiera, pero sin comillas. ¿Ya? Luego en el lógico tiene solamente dos valores, true, false, ¿ya? El 1 y el 0, que yo les hablaba, ¿ya? Así que así lo vamos a encontrar en la programación. Luego tenemos los valores perdidos, que es cada vez, este generalmente lo encontramos cuando importamos datos. Por ejemplo, importamos una hoja de cálculo, un Excel, y vienen todas las filas y columnas llenas con datos, excepto una. Esa una, cuando la traspasemos al programa en lenguaje R, la vamos a encontrar con ese valor, NA, ¿ya? Que es un perdido. Quiere decir que cuando leyó el archivo Excel, el programa, encontró ahí que no había nada, pero no es que, o bueno, en el fondo, es que es un dato que le falta a la base de datos, ¿ya? Eso es, por eso está perdido. A diferencia del vacío, que es muy similar, pero la diferencia es que el vacío se genera cuando se pregunta sobre un espacio que en realidad nunca tuvo un valor, ¿ya? Por ejemplo, una variable nueva. Si creamos una variable nueva sin asignarle valor, va a tener el valor de null, ¿ya? A diferencia del ENA. Esa es la principal diferencia. Ahora nos vamos a la suite RStudio para trabajar un poquito con las variables, ¿ya? Inicialmente, para que quede eh, la conceptualización de esto, las variables se definen con un nombre, primero hay que poner un nombre de variable, que el nombre tiene solamente dos restricciones. Dos restricciones. No puede comenzar, o sea, tiene que comenzar con una letra, ¿ya? De la A la Z, mayúscula o minúscula, tiene que comenzar con una letra. No puede comenzar ni con un símbolo ni con números. Y segundo, las palabras reservadas. ¿Y qué son las reservadas? Las palabras reservadas, por ejemplo, la palabra print, que es un comando o una instrucción específica del lenguaje, ya no puede ser una variable, así que el print no puede. Tampoco el readline, y vamos a ver que hay muchas palabras reservadas, pero la cantidad de nombres que se pueden generar con el resto son casi infinitas, ¿ya? De hecho, el mismo nombre puede ser el nombre de una variable. Entonces se define como nombre y luego agregamos el signo de asignar o el signo igual. Ya vimos que en ambos casos le damos el valor y finalmente el valor que va a tomar esa variable. ¿Ya? Esto más o menos se lee al revés. Estaríamos diciendo este valor se va a almacenar en la variable nombre. ¿Ya? Esa es más o menos la lectura que se hace de esto. Ahora lo vamos a ver en el código. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner una variable que le vamos a llamar nombre. Le doy el comando de asignar y le voy a poner un valor de 5. ¿Ya? A otra variable que se llama variable le voy a asignar ahora con el signo igual el dato 2 entre comillas. ¿Ya?
y ahí se guarda e incluso está ahora detectándome ahí las variables que estoy creando. ¿Ya? Ahora probemos con el categórico, a ver qué pasa. Si es que yo, por ejemplo, pongo variable igual a 2 sin ninguna comillas, veamos qué pasa, a ver si es que la tomo como categórico. Y no, manda error. ¿Por qué? Porque al mandarle sin comillas, le estamos diciendo que asigne el valor que tiene 2 y 2, como está sin comillas, lo considera como una variable. Entonces, ahí es donde tenemos que tener consideración de que las comillas, todo lo que esté entre comillas, representa el valor textual que está dentro de las comillas, y todas las palabras que estén fuera de las comillas, como por ejemplo S2, va a representar una variable. ¿Ya? Aquí en programación vamos a tener dos tipos de escrituras, ¿ya? O dos tipos de palabras. Las palabras que son variables, que son palabras que vamos a inventar nosotros, y las palabras reservadas, que son funciones. ¿Ya? No hay más espacio. Entonces la manera de crear categórico es distinto. ¿Ya? Después lo vamos a ver cuando estemos trabajando con las estructuras de datos. Ahí les voy a explicar cómo crear categórico. Pero de momento todo lo que vamos a trabajar, o con todos los datos que vamos a trabajar, van a ser con numéricos y caracteres. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué tipo de dato tiene la variable? Eso se puede calcular o se puede verificar con la función class. Entonces, buscamos o escribimos función class y entre paréntesis incorporamos adentro del paréntesis el nombre de la variable. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a tomar la variable ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que tiene variable. Variable tiene un carácter. ¿Ya? ¿Por qué? Variable es 2 y 2 es de tipo carácter. Ahora vamos a ver qué pasa con la variable nombre. Class nombre, y nombre tiene en su interior el 5, por tanto me dice que el tipo de dato es numérico. Con esto yo podemos entender cómo se están almacenando los datos, ¿ya? Y la manera en cómo asignar el valor puede ser perfectamente, por ejemplo, edad, como lo hicimos en el ejercicio anterior, readline, ingrese edad. ¿Ya? De esa manera, al momento de hacerle enter, acá arriba aún no existe la variable edad, pero cuando yo ingrese el dato, aparece automáticamente edad. ¿Ya? Y ahora, dense cuenta que edad tiene una pequeña diferencia con la variable nombre. Nombre tiene un 5 y edad tiene un 45, pero el 45 aparece entre comillas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a verificar qué tipo de dato es el que tiene edad, y vaya, lo tiene en carácter. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Que cuando nosotros estamos leyendo datos, puede guardarlos como caracteres y no como números. Entonces, vamos a ver qué pasó ahí. Readline. Vamos a ver qué pasa ahora. La cambio en 5 y sigue leyendo como un carácter. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que ese 5, que en realidad nosotros queremos que sea un número, pero el computador lo está tomando como si fuese un carácter? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos transformar? Existe una forma de cambiar el tipo de datos siempre y cuando sean compatibles. ¿Ya? En este caso, el 5, nosotros sabemos que es un número, por lo tanto lo podemos transformar a un número. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Asignamos a la variable edad, que es donde estamos guardando la información, y agregamos la función as. As punto, y nos va a desplegar diversas funciones, ¿ya? Pero en el fondo yo quiero que se transforme a un tipo de dato numérico. Entonces pongo as numeric, ¿ya? Y dentro de as numeric pongo el valor que quiero que se transforme a tipo numérico. Entonces vuelvo a poner edad, ¿ya? O podría hacer con otras variables.
por ejemplo, si tengo, bueno, vamos a crear una variable que se llame altura, que sea igual a readline. Ya, voy a poner la altura 6, por ejemplo, un dato cualquiera. Me aparece el 6 y ahora voy a crear una nueva variable que se llame alt. Y en alt voy a guardar as.numeric, ¿ya? O podría ser número integer, que es el entero, ¿ya? El número que no tiene decimal. Y voy a guardar o voy a transformar la variable altura. ¿Ya? De esta manera ahora me queda alt guardado con el 6. ¿Ya? El 6 como un tipo de dato entero. De esta forma, la función as nos sirve para transformar a cualquier otro tipo de dato. ¿Ya? Si ponemos as punto, podría ser a carácter, a dato, a factor también, ¿ya? O aparece también, hay otra que es as factor, igual. Entonces, de esa manera es como nosotros construimos un factor. Ya, por ejemplo, vamos a sexo igual a femenino. ¿Ya? Y ahora sexo yo lo voy a transformar a un factor. Sexo igual as.factor. Y vamos a poner la variable sexo. Entonces, si se dan cuenta, ahora en sexo me aparece como clase factor. Me dice que es de un nivel, porque tenemos solamente un dato, ¿ya? Y el dato es femenino. Entonces, femenino toma el valor 1, ¿ya? Y cada vez en ese contexto, el computador está guardando un 1, pero nos está mostrando la etiqueta femenino, ¿ya? Por eso es que es un tipo de dato especial, el tipo de dato factor. ¿Ya? Y con eso tenemos la asignación de valores. Entonces, nombre igual dato. Y el dato puede ser con readline o puede ser escrito por nosotros. Luego, para verificar qué tipo de dato tenemos, utilizamos la función class. Y finalmente, si queremos transformar de un tipo de dato a otro, utilizamos as. El tipo de dato al que queremos transformar. ¿Ya? Y con esto más o menos tenemos básicamente lo que es las funciones.